En serio que no bajó la temperatura, nada, pero no te puedo creer. 28, ¿cuánto? 7. No te más ahí está. No, a ver. 20, viste que bajó. 26 grados. La sensación 20, la misma, 26. Perfecto. 30. No, porque cuando no hay viento la sensación es la misma. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde. Media horita más te acompañamos en esta tarde del canal de la ciudad. ¿Con qué tema? Mira. ¿De qué hablamos cuando hablamos de qué estamos hablando en este momento? Claro, mirá, porque todos los temas como por ejemplo el monotributista o autónomo. A ver, abrimos tema, mirá. Hablamos de esto, monotributo versus autónomos, reformas posibles para un sistema realmente simple y menos oneroso. De todo esto, por supuesto, hablamos con nuestra amiga tributarista Elizabeth Piacentini. Aplausos, claro, bienvenida. Qué suerte que te tenemos a vos para que nos aclares. No sé por dónde arrancar, pero creo que por... ¿cuál es la diferencia entre monotributo y alguien que es autónomo? Bueno, monotributo... ¿Es correcta la pregunta? Sí, Dale, está perfecto. Vamos. Nosotros decimos que cuando viene un emprendedor que tiene que empezar a trabajar, le decimos empezar con monotributo, sí, que es un sistema simple que con una cuota estás pagando 4 conceptos juntos. Estás pagando el IVA, estás pagando ganancias, sí, un aporte jubilatorio, que el día de mañana te vas a poder jubilar, y la obra social para vos. Bien. Entonces, es un sistema muy cómodo. Para arrancar. Exacto. Y con eso podés facturar y facturas desde el celular, muy simple. Una factura en 3 clics tenés la factura hecha para tu cliente. ¿Y cuándo me decís que sea autónomo? Bueno, el ¿cuándo me lo aconsejarías? Claro, el monotributo en este momento es un monotributo muy cómodo. El año pasado con la ley de bases, con el paquete fiscal se amplió, entonces podés facturar hasta 8 millones de pesos por mes en el monotributo. Vas pagando más y vas subiendo de las categorías. Sí. Cuando estás facturando más de 8 millones por mes, por supuesto que pagas una cuota más alta, ahí ya tenés que pasarte a autónomo y entonces cambia el régimen y te cambia la presión fiscal. Correcto. Decías, perdón... No digo, ¿quién pudiera facturar 8 millones en el monotributo? Bueno, hay por ejemplo, hay odontólogos, hay profesionales, hay médicos que eligen estar en el monotributo. Claro, antes no podían porque me decían, Eli, si facturo un cliente más me tengo que ir de monotributo. Claro, ahora no venga ese cliente no, por favor, ¿qué hago? Me perjudica. No trabajo, no trabajo. ¿Está amenazado el monotributo en la Argentina? En este momento, bueno, en un momento se creyó que estaba amenazado, vimos toda la incertidumbre que generó la última semana, que fue realmente muy angustiante para muchos millones de monotributistas, porque dentro del Fondo Monetario Internacional y de un paper que circuló con algunos empresarios, se decía que dentro de la reforma tributaria, que está muy hermética todavía, pero el monotributo iba a... porque perjudicaba a la Argentina porque quizás hacía enanismo fiscal, o sea que la gente quiera pagar poquito y no crezca. Okay. Bueno, creemos nosotros los tributaristas que no, que es un sistema muy virtuoso y muy bueno. Totalmente. Gracias a Dios, sí, porque yo el primer día que vi que era uno de los requisitos que el Fondo Monetario Internacional le iba a exigir a la Argentina y que se iba a plantear para el año que viene, yo realmente me angustié y me preocupé. Yo soy persona en relación de dependencia y monotributista, tengo los dos sistemas. Y lo que escucho a mi alrededor, como periodista tengo acceso a gente de todo tipo de trabajos, es que en el último año la cantidad de autónomos que se habían pasado al monotributo. Entonces yo decía, es totalmente incongruente que en este momento de la Argentina, donde el autónomo que no llega ni siquiera a facturar para ser autónomo, está cayendo, porque es caer en facturación al monotributo, ahora pretendan que los monotributistas seamos autónomos. Ahora, haciendo de abogado del diablo para entender qué es lo que proponen ellos, qué se supone que nos va a mejorar eliminar el monotributo. Digo, para entender qué es esta propuesta, porque nos van a querer convencer y para poder combatir esas ganas de convencernos, yo necesito saber cuál es su propuesta divina. Quizás recauda poco el monotributo, quizás piensan que la gente factura poco y algunas ventas no las factura para quedarse en el monotributo. Pero no es esa la manera que tienen de controlar o de aumentar la recaudación en un país. Arca tiene muchos poderes como para controlar realmente cuando no se factura, cuando se evade, y cuando además está probado que cuando vos vas bajando los impuestos, incluís a más gente, porque la gente entonces se anima más, está más cómoda. Pensemos aquí dos cosas. Tenemos la mayor presión fiscal de toda la región, tenemos el IVA más alto de toda la región,
tenemos ingresos brutos, que es un impuesto fatal, que no lo tiene ningún país del mundo. Entonces, ¿por qué hablar de sacar el monotributo, que es una manera de inclusión social, y no sacar los otros impuestos que son malos? Y ni que hablar del monotributista social, Claro. que es aquella persona quizás vulnerable que va al ANSES, el ANSES te da el monotributo cuando constata que tenés una sola vivienda, que no tenés un 0 kilómetro, ahí el ANSES te controla, eso está bueno. Elizabeth, ¿y por qué tenemos tanto, todo esto que decís de los impuestos? ¿Por qué tenemos tantos impuestos? Y en este momento tenemos 154 impuestos. La muerte. Sí. Y a mí me pasa... Tenemos, cuando decís tenemos, ¿a quiénes te referís? Claro. Todos tenemos 154 impuestos. Hay 45 impuestos nacionales, hay impuestos después provinciales y hay 80 impuestos municipales. Claro, Entonces, son 3 gestiones las que nosotros Exacto. vamos pagando sin querer queriendo. Nacional, provincial y municipal, más aquellos impuestos que fueron creando determinados gobiernos que supuestamente iban a ser temporales y luego llegaron para quedarse, como el impuesto ¿Pero al ¿A qué te cheque. referís? ¿Cómo llegás a 100 y pico? Porque yo no siento que esté pagando 100 impuestos. Claro, ¿cuál No, sería una cifra? cada persona, se supone que una pyme que recién empieza le abarcan 48 impuestos. Porque, por ejemplo, tenés un auto, ya ahí te abarcan impuestos, impuesto a la patente, impuesto de sellos, los seguros tienen también su impuesto, hay impuestos internos, el IVA, El banco. ingresos brutos, impuesto al débito y crédito, las cargas sociales, ¿no es cierto? Que tenemos cargas sociales, todos los impuestos de los sindicatos que tenemos que pagar, hay Se cuenta. muchos. Ya, Y después ingresos brutos que además te lo cobran por anticipado, ¿no? Porque primero te retienen y después tenés que liquidar. Y después hay impuestos municipales muy insólitos, como el impuesto al que pasea perros. Hay El algunos cartel. municipios que son El tamaño del cartel también paga impuestos. Exacto. Total, en calle Corrientes el tamaño del cartel, según como lo pongas, paga impuestos. Si es más chico, qué marquesina te toca. Pero yo estoy construyendo ahora mi casa porque, bueno, me mudé y no sé qué. Y hay un montón de rubros que me dicen, ¿es este precio con facturación o es este precio sin facturación? Digamos, entonces también hay como ahí una manera de evadir, de no sé. Digo, ¿hay alguna manera, la pregunta sería, de que esa persona esté un poco más aliviada y pueda facturar igual? Te vas a las Islas Canario, offshore, y pones la plata ahí. Bueno, por construir también te abarcan determinados impuestos, porque para construir, por ejemplo, tenés que pedir el permiso municipal, con el sellado, con el timbrado, con todo eso, también por eso llegamos a tantos ¿Esto impuestos. es acá nomás? En Argentina tenemos el récord Guinness del Bueno. mundo, de la cantidad de impuestos. ¿Por qué? Huevo. Vos escuchás, el otro día vi gusta un eso. video de un empresario argentino al lado de un empresario brasileño y cada uno iba contando qué impuesto tenía, ¿no? Y el Paraguayo argentino era, me parece. Paraguayo era, Paraguayo. sí, tenés razón, porque hablaba castellano. Sí. Era paraguayo. Y él le decía, tenemos impuesto a esto. No sé de qué estás hablando, le decía. No existe eso acá. Claro, era el impuesto al débito. El impuesto al débito es un impuesto que te grava todo lo que te entra en el banco al 0,6% y todo lo que sale al 0,6%. O sea que es el 1,20%, se puso por un año y ya hace décadas que lo tenemos. Y además es un impuesto muy fácil de recaudar. El banco te lo toma y se lo manda a Arca. Es simplemente, claro, no hay intermediario ahí, es entre el banco y vos. No. O entre el banco y el empleador, me imagino. Una pregunta que suena un poco ignorante, porque tengo 25 años, vivo hace poco relativamente solo y tengo otro nivel de obligaciones como ciudadano. Pero, ¿cuál sería la contracara, el lado malo, por así decirlo, de tener una nación que cobre impuestos a sus ciudadanos de esta manera? Porque se supone, no estoy diciendo que sea así siempre, se supone que los impuestos se pagan para justamente mantener al país. Somos una nación que tiene salud pública. Por ejemplo, se tuvo que venir hace poco un amigo mío que tiene su papá muy enfermo, lo internó acá porque vivía en Chile el padre y ahí no tenía la posibilidad de internarlo de manera pública. ¿Cuál es la contracara de los impuestos, más allá de que aquellas personas que están ganando bien tengan que quizá ganar un poco menos? Porque yo te juro, si pudiese pagar más impuestos para que la gente tenga más derechos, lo haría. Sí, exactamente. Siento Porque que- hay muchas cosas que funcionan bien en Argentina, como las universidades y muchos hospitales, los médicos son maravillosos. Los impuestos han ido subiendo, la presión fiscal también porque el Estado y los municipios empezaron a gastar. Como una cosa desprolija, como si en casa todo el tiempo estamos gastando más de lo que entra la plata. Entonces, la manera era poner más impuestos. Quizás la gente no se quejó porque yo digo, ¿por qué llegamos a 154 impuestos? En un momento teníamos
teníamos 90, no dijimos nada. Creo que hoy es un momento que si ponen un nuevo impuesto, seguramente vamos a resistirlo. ¿Y cuál es la contracara y cuál es el problema para la Argentina? Y que no somos competitivos. Tenemos pocas empresas que exportan. Pocas empresas que exportan, pocas pymes que exportan. 4.500 pymes solamente exportan. En España exportan 50.000 pymes. ¿Queremos exportar? Sí. ¿Podemos cuando tenemos que sumarle a nuestro costo las cargas sociales, el ingresos brutos, la municipalidad, los impuestos de sellos? No es lucrativo de alguna manera, es lo que estás diciendo. Es muy difícil. O es muy difícil lucrar de una manera como España lucra o como, bueno, puede ser uno de nuestros vecinos como Brasil o Paraguay. Perdón, Sergio. No, que el Estado tiene muchos empleados con monotributo. Claro. Pasar al otro régimen, al de autónomos, ¿cambiaría esa pseudo relación laboral? Ahí en realidad es una relación que no corresponde, un contrato de monotributista con una relación que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Realmente son empleados en relación de dependencia. Por eso, quizás si bajáramos las cargas sociales de los empleados, todos quisiéramos tomar más empleados porque necesitamos para nuestro trabajo todos más empleados. ¿Por qué no los tomamos? Porque tenemos un 40% de cargas sociales. El Estado también contrataría más empleados si tuviera menos costos. Así que fíjate que es un círculo y Eso todo tiene que ver. Porque vos hablás de que no podemos exportar, pero tampoco se puede trabajar con dignidad. Claro. No podés... No hay nada que sea un circuito virtuoso, siento, en la Argentina. No se puede pensar en reformas de fondo, una reforma de tributaria de fondo. Triste como lo decís así, Sergio, tenés razón. Y qué sé yo, porque me parece que las personas que nos están mirando se deben estar haciendo esta pregunta. Mirá, esto no cambia más y está todo como anudado para el mal, diría, resumiendo mucho. Todos los que nos están mirando seguramente opinan lo mismo. Todos también, además de lo que tenemos que pagar de impuestos, es la cantidad de trámites. Para abrir una empresa, un comercio, tenemos un montón de horas de trámites. También eso tiene que simplificarse. Es la asignatura pendiente, la reforma tributaria. Es lo que todavía no tenemos, que fue prometida por este gobierno. No pudo salir, pero seguramente vamos a tener un verano muy movido con la reforma tributaria. Por ahora el proyecto está muy hermético, pero ya sabemos más o menos para qué lado tenemos que ir. Y nosotros desde nuestro lugar, cámaras empresarias, tributaristas, por supuesto que presentamos muchísimas propuestas y memos que nos parecen... lo que decís. Claro. Pertenece al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y ahí es los consejos, los profesionales. Para eso están esas organizaciones. Si se quedan cruzadas de brazo, si miran para otro lado en un momento de esta característica, estamos sonados. Claro. Porque además empieza a haber todo un impedimento también para generar fuentes de trabajo. Y va, mira, comprar los derechos de autor de una obra es carísimo. Pero ya es el doble con todo lo que tenés que agregar de impuestos. Entonces lo que está pasando es que yo hablo con un autor de España y me dice, mira, te la mando, mándame la plata como pueda, Western Union. Es terrible, claro. Completamente, me dice, terrible. O sea, porque si no cagás. Pero todo por izquierda, aparte. Sale $8.000 comprar y te sale casi 7 impuestos. El impuesto del es fatal. Te cagan la vida. Ahora con una cosa que estoy tramitando en Uruguay, concretamente me dijeron, mira, tomate el buquebú, te sale más barato, un fin de semana, tráeme la plata y lo hacemos. O sea, es muy complicado porque hay todo eso que es también un dinero que te quita para contratar, para generar otras fuentes de trabajo. Y obviamente que también estoy de acuerdo con lo que dijo Luca, de la idea de, por supuesto, pagar impuestos para que el otro también pueda tener beneficios, pero hay algo que es un exceso... No, claro. Los impuestos que están mencionando no son particularmente para ayudar a ninguna pyme que va a ayudar a nadie. Son justamente impuestos para enriquecer a la gente que ya sabemos nosotros tienen una cantidad de riquezas. Había Pero algunas sin embargo, cosas, te sí. digo algo, cuando vos preguntas a la hora de pagos, los que más tardan en pagar o los que más deuda tienen son los que más ganan. He hecho, por ejemplo, salió un informe esta semana acerca de los que pagan la tarjeta o no. Los que tienen más deuda con la tarjeta son la gente que más gana. El que menos gana es súper respetuoso de la cuota, del pago. Por miedo. Quiero decir, claro, miedo a caerse del sistema, porque como cuesta tanto, que es lo que yo no creo que no terminan de entender, uno quiere entrar en el sistema. No es que no quiere entrar en el sistema. Los mayores, formadores de dinero son los que se quieren ir del sistema. Entonces, el monotributo es la única manera que tiene alguien desde lo más llano del pueblo de poder adherirse al sistema. Porque siente, che, tengo una obra social,
tengo algo en Una blanco, tarjeta. algo que justificar de dónde También. tengo mi plata. Si voy a un banco, puedo justificar de dónde tengo mis ingresos. O sea, es la manera de ingresar al sistema. Entonces, justamente tenemos una herramienta en la Argentina que pone en blanco la situación de muchísimas personas. Para mí no tiene ningún sentido. Exacto. No lo puedo te entender. da dignidad, no solo es un impuesto, sino que es una medida de inclusión social y te cual. da dignidad poder emitir una factura, poder tener una obra social, atenderse. Un montón. Eso, por supuesto. Entonces está muy claro que es un impuesto muy interesante y que ha sido mejorado el último año. Y que sí hay otros que son los que deberían irse y no ese impuesto. Tenemos mucho por arreglar. Había una cosa insólita también, por ejemplo, cuando ustedes mencionaban toda la gente que trabaja para el exterior, o los artistas que trabajan para el exterior, o los diseñadores, los programadores, no se les permitía entrar al país la plata en dólares. Total. ¿no? Y el banco, y cuando te entraba en pesos y te cobraban comisiones. Bueno, ahora eso cambió, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden modificar. Y ahora trabajas para el exterior, todo lo que vos vendes al exterior, haces una factura te entra en dólares y el banco tiene prohibido cobrarte comisiones. Así que bueno, hay cosas que se fueron solucionando. Elizabeth, todo lo que la gente tenga dudas o quiera reconfirmar, por supuesto, vía Instagram y se comunican con vos. Sí, Muchas gracias por estar perfecto. acá. Muchas gracias. Aplausos, Gracias. Corte, venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Dale.